Buenas tardes, estudiantes de octavo grado. Les saluda el profesor Roger Bustillo, docente de Ciencias Naturales. En este fin de semana vamos a estudiar el tema la clasificación de los seres vivos. Actualmente en la naturaleza existe una gran cantidad de seres vivos. Háblese de animales, plantas, hongos, bacterias, parásitos, etc. Existen millones en la naturaleza y son totalmente diferentes unos con otros. Es por ello que se necesita establecer una clasificación que nos permita agruparlos de acuerdo a su evolución, características, semejanzas y diferencias. El primero en clasificar a los seres vivos en vegetales y animales fue Aristóteles. Luego, Carlos Linneo fue quien estableció la base de la taxonomía moderna y también es considerado uno de los padres de la ecología. ¿Qué es la taxonomía entonces? Es la ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación científica. Esta se aplica especialmente para la ordenación jerarquizada y sistemática de los seres vivos, agrupándolos en categorías según sus características, semejanzas o diferencias. La taxonomía es la ciencia que se encarga de dar nombres a las distintas especies de los seres vivos. Las categorías taxonómicas se utilizan para ordenar, agrupar y clasificar a los seres vivos, y estas se emplean de manera ordenadas y jerárquicas. ¿Qué es un taxón o una categoría taxonómica? Es un grupo de organismos con características similares o iguales. Estas son las 8 categorías taxonómicas. Y vamos a comenzar con la que tiene la mayor jerarquía, que es el dominio. El dominio es la categoría de mayor jerarquía. Luego viene el reino, luego el filo o división, luego la clase, el orden, la familia, género y la especie. Pues la especie es la categoría taxonómica de menor jerarquía. Entonces, estas son las 8 categorías taxonómicas. Aquí es donde se van a agrupar a los diferentes seres vivos que tenemos en la actualidad, a los millones de seres vivos. Ahora vamos a describir o explicar cada una de estas categorías taxonómicas. Entonces, el dominio es la categoría taxonómica más general y esta se va subdividiendo en reinos, filos, clases, órdenes, familias, géneros, hasta llegar a las especies, siendo esta última la más específica. Vamos a empezar entonces a describir la categoría más general, o sea, dominio. El dominio es una categoría que separa a los seres vivos por sus características celulares. Es decir, aquí separa a los organismos que son constituidos por células procariotas y a los organismos que son constituidos por células eucariotas. Existen 3 tipos de dominio: el arcaea, el bacteria y el eucaria. El dominio arcaea son un grupo de microorganismos unicelulares que, al igual a las bacterias, son de morfología procariota, es decir, están constituidos por células procariotas y estas no tienen un núcleo bien definido, pero que son totalmente diferentes a las bacterias. ¿Ok? Eso hay que tenerlo bien claro. Son microorganismos unicelulares que, al igual a las bacterias, son de morfología procariotas, pero son totalmente diferentes a estas. De tal manera que van a conformar su propio dominio y reino. El segundo dominio es el dominio bacteria.
que aquí están todas las bacterias, que son organismos procariotas, que presentan un tamaño muy pequeño y tienen diferentes formas, como filamentos, esferas, barras, etc. Y el tercer dominio es la eucaria, es el dominio eucaria. Aquí incluyen los organismos formados por células eucariotas, es decir, que posee un núcleo verdadero o bien definido. Aquí es donde nosotros estamos los seres humanos, en el dominio eucaria, porque estamos constituidos por células eucariotas. También abarca organismos unicelulares formados por una sola célula también están los organismos pluricelulares formados por diversas células. La categoría número 2 son los reinos. Es la categoría o es la segunda categoría taxonómica por debajo del dominio. Actualmente se conocen 6 reinos: reino protista, animal, vegetal, fungi, bacteria y el dominio arcaea. La tercera categoría es el filo o división. En esta categoría se agrupan los seres vivos por sus sistemas de organización. En esta categoría se localiza entre el reino y la clase. Además, subdivide a los reinos que contiene la siguiente cantidad de filos. El reino animal contiene 35 filos, el reino fungi 6, el reino vegetal 12, el reino protista, bacteria y arcaea también se divide en filos. La cuarta categoría, clase, es una categoría taxonómica situada entre el filo y el orden. También agrupa a los seres vivos por semejanzas mayores que existen entre los integrantes de un filo. La quinta categoría taxonómica, el orden, es la categoría taxonómica entre la clase o que se ubica entre la clase y la familia. Agrupa a los organismos vivos por sus características comunes dentro de una clase. La sexta categoría taxonómica es la familia. Se sitúa entre el orden y el género. Aquí se agrupan los organismos vivos con características muy comunes dentro de un orden. La séptima categoría taxonómica es el género, pues la categoría taxonómica donde se van a agrupar las especies relacionadas entre sí por medio de su evolución. Y la última categoría taxonómica es la especie, es la categoría de menor jerarquía, o sea, la categoría más baja, y se usa para referirse a un grupo de organismos que cuenta con la misma característica y permiten la descendencia fértil entre ellos, o sea, permite el apareamiento, que se puedan aparear. Ahora les presento las categorías taxonómicas del ser humano, o sea, en qué categorías se va agrupando el ser humano. Y vamos a comenzar por el dominio, que es la de mayor jerarquía. Entonces, el dominio del ser humano es el eucaria, porque está formado por células eucariotas. El reino del ser humano o el ser humano pertenece al reino animal. El ser humano pertenece al filo de los cordados. El ser humano se agrupa en la clase de los mamíferos. El ser humano se agrupa en el orden de los primates. El ser humano se agrupa en la familia de los homínidos. El ser humano se agrupa en el género del Homo. Y la especie del ser humano es el Homo sapiens. Esa es la categoría del ser humano. Ahora bien, voy a explicar por qué el ser humano se agrupa en esas diferentes categorías. Y aquí vamos a ir explicando. Entonces, el dominio del ser humano es el eucaria. Es el eucaria porque sus células son eucariotas. Los seres humanos estamos constituidos por células eucariotas. El reino al cual pertenece el ser humano es el reino animal, por su estructura, organización celular y características genéticas. El ser humano está agrupado en el filo de los cordados.
porque tiene estructura cartilaginosa y columna vertebral. El ser humano está agrupado dentro de la clase de los mamíferos porque las hembras poseen glándulas mamarias. El ser humano está agrupado en el orden de los primates porque tiene manos y pies con 5 dedos y sus pulgares son oponibles. El ser humano se agrupa en la familia de los homínidos porque se compone por los primates bípedos y los grandes simios. El ser humano se agrupa en el género Homo porque son consideradas especies humanas. Y el ser humano se va a agrupar en la especie Homo sapiens porque es el único de los seres vivos que tiene la capacidad de razonar y pensar. Entonces, aquí están las categorías taxonómicas del ser humano, o sea, en cuáles se agrupan y se explica por qué. Ahora bien, vamos con la asignación de este fin de semana que deben de presentar el siguiente fin de semana. Van a elaborar las categorías taxonómicas de 3 animales y de 3 plantas favoritas y van a escribir acá el dominio de esos 3 animales, el reino, el fino, la clase, el orden, la familia, el género o especie. Esto ustedes lo pueden investigar en el internet o con algún libro. Lo van a hacer idéntico al que yo les presento acá del ser humano. Solo van a escribir a qué dominio pertenece, a qué reino, a los cordados, sin necesidad de la explicación. Solo van a investigar esas categorías taxonómicas de los 3 animales y de las 3 plantas favoritas. Ustedes escogen los 3 animales y escogen las 3 plantas. La segunda asignación es que van a redactar un concepto o van a explicar las categorías taxonómicas de los seres vivos desarrollando la siguiente sopa de letras. Entonces, las categorías taxonómicas están en esta sopa de letras y ustedes la van a buscar. Cuando las encuentre, van a escribir el nombre y las van a explicar o le van a dar un concepto. Esa es la segunda asignación para este fin de semana. Recuerden escribir su nombre en todas las páginas de su tarea. Deben de escribir su nombre completo, curso, modalidad, sección y fecha de envío de las tareas. Deben de escribirlo en todas las páginas de su tarea en lápiz tinta negro. Y no olvides, te queremos estudiando en casa.